Estamos aquí con María y con Alba, que ellas se han denominado a sí mismas mamás azules, aunque el azul no está de moda. Son dos madres que tienen a hijos en nuestro cole, dos socias de Lampa que tienen a sus hijos en el cole con un diagnóstico de autismo, ¿no? Y entonces, un poco la idea, en estos días de previos al día 2 de abril, que es el Día Mundial de las Personas con Autismo, es hablar un poquito de su experiencia como madres de niños con autismo. Lo ideal sería tener aquí a sus hijos, que serían los protagonistas un poco del día, pero bueno, como son muy chiquinines, pues preferimos hablar con ellas y que ya nos cuenten. Buenos días, estas cosas. Buenos días. Venga, pues en primer lugar, ¿qué retos creéis vosotras que asumimos como cole o como familias en un colegio ordinario como el nuestro que tiene una mención, digamos, de autismo? ¡Tarán! Pregunta examen. Pues un reto muy importante, muy a grandes rasgos, es lograr que la integración sea efectiva y una realidad a todos los niveles, tanto social como emocional, o sea, que los niños realmente se desenvuelvan en el entorno, pues evidentemente dentro de las dificultades que afrontan en el día a día, pero como cualquier otro niño del cole. Un poco la normalización, que suena un poco feo, pero un poco la convivencia en general. Eso es. Que sea todo natural. Que desde pequeños estén juntos, que puedan socializar efectivamente con otros compañeros de la misma edad, estar en los mismos planes. Y una cosa muy chula además yo creo de este cole es que hacen todos los planes que hacen los demás compañeros. Que eso no es fácil en muchas ocasiones y en otros entornos. Fíjate, a mí es una cosa que sí me agrada el nunca saber que el niño tiene diagnóstico. En el sentido, a ver, no sé si me explico. Que cuando yo voy mucho a sus clases porque voy a hacer, que hacen el cuento del no sé qué, del Día de la Paz. Entonces yo voy y les grabo. Les grabo o me cuelo o no sé qué. Y es verdad que sabes que hay X niños, pero no sabes qué niños son, porque a no ser que les conozcas físicamente o que les pongas nombre, no sabes qué niños son. Entonces, y tampoco tú hay nada que digas que les señale. Entonces, a mí eso me agrada, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que no todo es un color de rosa, que es complicado, ¿no? Es difícil. Y nosotros además que estéis en vuestro primer año, porque es verdad que yo ya soy una madre añeja y ya he visto otros niños y otras experiencias y tal, y sí que es verdad que según se va avanzando en el tiempo, pues lo natural es que es estar juntos, ¿no? Pero en primero es como entre el cóctel de entrar al colegio, todos los padres nuevos, toda la extrañeza, un poco a ver, Complicado. ¿cómo lo habéis vivido vosotras? O sea, vuestra experiencia. Es adaptación por todas las partes, por parte del niño, por parte de la familia, por parte del personal del centro. A día de hoy yo creo que plenamente superada la adaptación, pero no vamos a negar porque el primer trimestre ha tenido emoción. Curiosito. Sí, Claro. ha sido mejor de lo que yo me esperaba, ¿Sí? entre otras cosas, para mí sí. Porque sí que es verdad que viendo situaciones de fuera y viendo otros coles y otras cosas, me lo esperaba muy distinto. O sea, me esperaba mucho más que el niño estuviera apartado, que no se le hiciera tanto caso, entre comillas, y he visto muchísima implicación y también implicación emocional, que para mí eso es lo más importante. Saber que le escuchan, que le atienden, que está tratado con cariño y eso, que participa en los planes igual que los compañeros. O sea, yo me esperaba peor. A pesar de que sí que ha sido un desafío porque este año primero, digamos como que tenemos una ratio alta comparado con otros años, porque a nosotros han sido 1 o 2, ¿no? Y este año tenemos un montón. Sí. Un montón. O sea, yo no sé cuántos son, pero son un chorro, ¿no? Sí. Y es verdad que hay muchos retos, eso, pues por ejemplo, este año la granja no se ha ido a dormir, por ejemplo, ¿no? Sí. Y yo, otra cosa que me gustó mucho, y también me gustó mucho cómo se resolvió la salida al parque en otoño. Sí. Todas las incertidumbres, las dudas, las angustias, las zozobras, ¿no? Total. Y me gustó mucho la idea de Carlos San Juan, que es el profe de gimnasia de cuarto, y dice, pero si vamos el mismo día a hacer la orientación con los de cuarto. Eso fue chulísimo. Y verle salir, ¿no? De la mano de los de cuarto, todos trin. O sea, a mí me pareció total, porque Súper. además que le vi salir y le vi abajo en el puente, porque cogía yo el coche ahí abajo. Pero que es verdad que al final es un proceso de adaptación, si hablamos, que a veces eso, que a lo mejor el cole está preparado para de pronto 1 cada vez o 2 cada vez, y de repente cuando vienen más cada vez, a lo mejor lo que tú estabas preparado no estás preparado, Claro. ¿no? Entonces al final es un constante adaptación también por parte de las familias. Sí. Claro, porque es eso, que es muy bonito cuando es uno. Claro.
Pero cuando son varios, cada uno con sus características, sus problemas sensoriales individuales, eso más todos los compañeros de clase es difícil. Bueno, y luego una cosa que a mí también me preocupa un montón es, claro, que son muy chiquinines y es verdad que hay mucha incertidumbre y no todos tienen todavía reconocido un diagnóstico o reconocido una discapacidad, una necesidad de dependencia. Y eso es un problema también cara a los recursos, ¿no? Porque y es que es normal que no estén todavía diagnosticados muchos porque son muy chiquinines. O sea, es decir, es que incluso puede que haya todavía en clase algún niño que no esté todavía diagnosticado de los que nunca pensaríamos que están diagnosticados, ¿no? Porque yo tengo el caso de una persona que conozco que se diagnosticaron a un niño bastante mayor. Sí, hay un montón de casos. Sí. Entonces, pues niños a lo mejor sean excesivamente... Claro, el que tiene un tema de conducta, ¿vale? Pero el que no lo tiene, claro, tarda mucho tarda menos en florecer, como quien dice. Claro. Y entonces, en este contexto, chicas, me gustaría hablar un poco como de diagnóstico, un poco vuestra experiencia, cómo habéis llevado vosotros un poco el momento ese de ¿no? De boom, que lo es. Sí. Vale. A mí me gustaría empezar por comentar que, primero, si tienes una sospecha, que sigas tu instinto, y segundo, que si no la tienes, pero gente que sabe o que está con el niño muchas horas, profes, orientadores, te dice que hay algo, que le hagas caso. Porque hay mucha gente que es como, no, mi hijo no. Hay que hacer caso. Porque si hay algo que ven, tienes que ir a por ello. Eso es. Pero eso también requiere mucho valor por vuestra parte, ¿no? Porque a veces es que a lo mejor no queremos, o sea, es difícil. O sea, no solamente yo no me refiero al autismo, o sea, en general, cualquier diagnóstico, cualquier problema, ¿no? Es decir, mi hijo tiene un tema de corazón y yo quería que fuera la palpitación el día siguiente del diagnóstico, ¿sabes? Y entonces eso no puede ser. Claro. No sé si me explico, ¿no? Sí. Huyes del problema, quieres que todo sea normal, una normalidad. Y que mi hijo sea normal y que haga una vida normal, pero claro, es que mi hijo no, o sea, pero es que ningún niño es normal, es que no sé, o sea, es que mi hijo le pone el corazón y otro porque tiene miedo, o sea, claro. Es que lo que tú consideras como padre, que es una infancia feliz y normal, no tiene por qué serlo para tu hijo, por más que tú te empeñes, ¿no? Pero entonces, contadme vosotras vuestra experiencia de diagnóstico, venga, ahí, lanzaros ahí al estrellato. Pues yo, cuando estaba a un mes de tener a mi segunda hija, Jesús, ya mi marido y yo veíamos claramente que algo pasaba, porque el niño ya cumplió los 2 años. Entonces, mi hijo cumple los años en agosto, entonces nos pilló un poco de 1 o 2 a 3. En 1 o 2 dijimos, bueno, pues vamos a ver qué tal después del verano. Volvimos del verano y ya su educadora dijo, ostras, hay diferencia. Claramente ya hay una diferencia. El niño seguía sin hablar, ni sí ni no con la cabeza, ni hola con la mano, cosas muy básicas. Se lo comenté a su pediatra me dijo que no hablaba pero que entendía todo, solo con mirarle supo que mi hijo entendía todo. Claro que sí. Sí, supo concluir eso y nada. Pero madre mía, es que fue un poco una pelea por tu parte para ir... Sí, y al final fue a raíz de hablar con la guardería, me comentaron que si queríamos esperar a que cuando naciera la hermana, que quizá con el nacimiento de la hermana, ya dije que no. La guardia del niño tiene una psicóloga que colabora con ellos de vez en cuando. Y nos hizo un informe, gracias a ese informe volví a la pediatra, al fin me derivó al neurólogo. Y el día de la lotería de 2023 tuve mi diagnóstico. Madre mía. Después de llevar a la Seguridad Social una prueba de audición hecha por lo privado, un electroencefalograma, una valoración privada. Qué bárbaro. Porque yo ya lo que quería era todo el papeleo, yo quería que este curso mi hijo tuviera su dictamen, sus apoyos, Claro, todo. Bueno, y toda la parte de que está después de... Esa es la parte burocrática. El Crecovi, pero eso lo vamos a ir después en otro episodio el Crecovi. Madre mía, bueno. Sí. Y luego, pues emocionalmente, pues un tsunami. Sí. El posparto de mi hija pequeña fue el descubrimiento del diagnóstico de mi hijo mayor. Todo el momento de que te tienes que vincular con la niña, con tu nueva hija. O sea, la recuerdo en el neurólogo con la niña en el pecho, en la psiquiatra con la niña en el pecho. O sea, la niña que tenía 3 meses cuando nos dieron el diagnóstico. Entonces, bueno, fue un poco así locura. Qué brutal. Pero bueno, ha pasado 1 año y pico. Aquí seguimos, lo tenemos todo bastante encarrilado, faltan algunas cosas, pero bueno, antes o después llegarán. Bueno, es que también es que no sabemos cómo va a evolucionar tampoco, o sea, es que es una cuestión de que hay que valorarle en el continuo de su vida. Sí. Y estoy con María, lo que dice que en el momento que veamos cualquier cosa, hay que estar ahí. Cualquiera de nuestros hijos, ocuparnos. Yo, por ejemplo, mi hija a los 14 meses no se ponía de pie y la llevé al fisioterapeuta. Tracatrá. Ya me anda. Y 3 días después de llevar al fisioterapeuta se puso de pie sola. También te digo. Pero, ¿para qué me voy a comer ya la cabeza si es que
No, bueno, que ¿A qué le va a mejor perjudicar que le vea un fisioterapeuta? el problema afrontarlo más que rodearlo, porque es que es peor. ocuparse. Sí. Bueno, y tú, María, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, Porque tantas experiencias como persona, yo creo, Sí, ¿no? todas son muy distintas. La mía fue diferente porque, bueno, mi marido es profe de educación infantil Sí. y entonces cuando Miguel tenía 11 meses, que era súper chiquitito, él me empezó a decir, no dice hola con la manita, no mira, no responde al nombre, era muy, muy pequeñito. Bueno, claro, ¿no? es que también tú tienes en casa como alguien como súper experto Eso es, claro. en la comparativa con otros niños. Claro, decía, no tiene interés por los juguetes, mira, no devuelve la pelota. Y yo decía, bueno, porque no le hemos enseñado, a lo mejor, no, Claro, yo qué sé, yo no le pues- digo, ¿cómo sabe? Y me decía que no, que es instinto, y yo que no. Bueno, pues se empeñó y antes de que cumpliera el año fuimos a la pediatra, ¿no? Ostras. Entonces, sí, le miró y dijo, nada, que no le pasa nada. Entonces empezó mi marido Claro que sí, claro que sí. eso es un constante, lo de que no. Es Sí. constante, entonces mi marido que sí, que mira, entonces ya al decir él, mira, trabajo en una guardería, veo esto y esto, dijo, bueno, a ver, bueno, pasa por el Cracovia a ver qué tal, ¿no? Entonces, Uy, luego, el sí, el Cracovia. Claro, el niño es súper chiquitito. A Miguel lo que le pasa también mucho es que, o sea, mi hijo centra mucho la mirada. Sí. Entonces, lo típico que entra a un sitio la gente decía, nada, que Ah, te que mira, parece, mira, claro, porque no mira. es porque no todos los autistas. Bueno, son claro, porque es que esto es... Ah, bueno, es que ahí está un poco el mito del autista. Eso es. Que no mira, que Que no no habla, duerme. que no Claro, duerme, que no para, que no sé qué. Sí. Y luego vas a la realidad y Cada es uno. que las niñas de un modo, que los niños de Sí, otro. claro, Y cada que dentro uno. de los niños y niñas es que cada uno es diferente. Es una historia completamente diferente. Entonces, nada, a nosotros nos juntó un poco, pues eso, que era súper chiquitito, que nos dijo que era la pediatra, llegamos al Cracovia y la primera persona que le vio, igual que como con Alba, ¿no? Asomó así la naricilla y dijo, bueno, es chiquitísimo, le dije, Exagerados. mira, ponte con él, porfa, siéntate un ratito, tal. Entonces se sentó con él, le vio, nos pidió disculpas y nos dijo Sí. que efectivamente había algo más. Y pasamos por varios profesionales ese día, que ese día es como una Pero es que locura. médico, trabajo social, psicólogo. Sí, no lo sé porque como Sí. que entras en un sitio, entras en otro Sí, sitio, te ve sí, otro. sí, Y sí. entonces la última que nos vio nos dijo, no tiene porque nos habían dicho en un principio que tenía un retraso psicomotor. Sí. Nos dijo, no parece un retraso psicomotor, parece algo más. Y vamos a pedir la discapacidad también. Jo, qué finos, ¿no? Súper Hay que rápido, ver. súper pronto, la verdad es que sí. Y gracias a haber hecho caso a que, jolín, pues a que mi marido veía cositas y tal, fuimos aparte entre medias de la historia a valoración, atención temprana, Ujú. por lo privado también Sí. para que le vieran, también nos corroboraron. Y empezamos muy pronto, y gracias a empezar tan pronto, empezó pronto. las terapias súper pronto. A los 18 meses le dieron el diagnóstico ya Jobar, o sea, que es que de enseguida. autista, eso es. Y jolín, a pesar de que él sí centraba la mirada y que parece que si le señalabas cosas miraba tal, a pesar de eso, sí que se pudo ver que era autista tan temprano y se pudo empezar a trabajar con él desde muy temprano, que eso también es de agradecer. Entonces yo recomiendo que siempre deis la turra, Claro, o sea, hay es que dar que, la brasa. claro, porque si tú ahí mismo con 3 empiezas a hacer los servicios de Cracovia, a lo mejor te llega la ayuda a los 4:30. Claro, eso y te queda es. más que. Claro. ¡Ay, Dios mío! Claro. ¿Qué te ha pasado con el Cracovia, Que Alba? todavía no tengo plaza de atención temprana. ¡No! Pues si tú eres medianamente tempranera. Señor Jesús. Llevo 14 meses, creo. Alba, sin cuéntanos un esperar. poquito qué es eso de Cracovia, porque la gente lo escucha y no sabe lo que es. Cracovia es el centro de, a ver si lo digo bien, centro de Centro coordinación regional. de coordinación y valoración infantil. muy bien, eso es. Vale. Que es donde valoran a los niños para la discapacidad y Ujú. para prescribirles los tratamientos de atención temprana Eso es. que les recomienda que les dé la Comunidad de Madrid. Ujú. Y aparte, Sí. tienen cedido un espacio para que también hasta los 3 años les hagan la valoración de la dependencia. Eso es. Pero ellos no la gestionan, ellos Eso es. simplemente les ceden el espacio. Sí. Porque en alguna ocasión también he llamado por alguna consulta de dependencia y me han dicho, aquí no es. Y ahora que los niños tienen más de 3 años, no tienes que hacer las dependencias, a ver. En casa. Van al domicilio. Al domicilio, A ver, ¿verdad? Hay que hacer los a eso, servicios ¿no? sociales, ¿no? Eso es. Han venido ahora a ver a Miguel, por ejemplo. Hay que pedirlo todo, ¿no, chicas? Todo. Otra cosa lo que te den, pero Claro. ¿cuándo? Pero Pero hay que pedirlo todo. Yo pido todo. Eso es, e insistir muchísimo en todas las cosas, porque tardan mucho y porque lo he dicho, también es verdad que ellos tienen los tiempos muy cortitos y con ver al niño 10 minutos no les vale. Tienes Pero, que... no, y luego que la suerte es que es la cabeza de la dependencia más rápida que el COVID. Sí. En mi Y caso, yo sí. por mi experiencia, y como en dependencia te voy a dar el cheque de servicio, hay gente que ha empezado a pagar el centro de atención temprana con la dependencia, Claro. y cuando ha llegado el Cracovia, o sea, yo creo que sigue. Ya estaba después. Pero claro, de verdad que al final es que el dinero. Total. Hablemos de dinero, chicas. Vamos. Esto es como ¿cuánto cuesta tener un coche de alta gama? A ver. Pues cuesta dinero. Está caro, ¿Cuánto, está o sea, caro. tener un hijo con una dificultad? O sea, Sí. ¿cómo se maneja esto a nivel familiar de la pasta? En mi caso, el papá tiene que estar en casa porque Miguel es muy rígido y entonces, o sea, tenemos que vivir con un sueldo y Sí. tenemos la suerte de haber empezado pronto, la atención temprana, nos dieron la plaza pronto y por ese lado ya no estamos pagando, pero si no al mes estaba alrededor de los 400 euros. Qué barbaridad. Claro, solo un sueldo y terapias 400 euros. Madre mía, y vivir y Sí, comer. mínimo, vivir, comer y luego pues atenderles bien, si necesitas comprarle materiales sensoriales aparte, o sea...
vivir. Todo, vivir, Qué vivir, pena. vivir, el día a día, salir y bueno, vivir. Jolín. Eso es, Mm. eso es. Nosotros trabajamos los dos. Sí. Tenemos la suerte de que trabajamos en unas empresas en las que nos dan mucha flexibilidad. Yo es cierto que aún así dejé el puesto que tenía antes porque quería tener, pues digamos, dedicar las tardes a mi familia sin culpa de ningún tipo. Sí. Entonces dejé el puesto que tenía con más responsabilidad que el que tengo ahora, pero... O sea, desde luego la conciliación somos las madres, desde luego, ¿eh? No tengo más que decir. Bueno, Pero- acuerdos. Bueno, es decir, en el caso de María es diferente, pero Sí, vamos. en mi caso es al revés. Acuerdos familiares. Sí. Lo acordamos así, la verdad que yo estoy encantada con la, Sí. con la decisión que tomamos, la verdad. Además, en el trabajo también estoy muy contenta, o sea que no... Bueno, Que en ese caso, bien. que os permiten, ¿no? Y nada, pues sí, más o menos lo que dice. Y el tema terapias y tal, ¿cuánto? Más o menos, sí, 400. cerca de 400 euros al mes. Sí. ¿Y qué incluye las terapias de nuestros niños cuando tienen que hacer este...? Pues por ejemplo, yo hablo de terapia solo tema de autonomía, comunicación y demás. Todavía en el caso de mi hijo, por ejemplo, no ha sido necesario intervenir con una terapia de alimentación, entre otras muchas cosas, pues porque... ¿Terapia de alimentación eso qué es? Terapia ocupacional para la Ah, alimentación. para comer, para porque comer, hay- sí. como algunos tienen muchos Rechazan problemas- alimentos. Sí, que no es el caso de mi hijo por suerte. También Sí. en parte la evolución que está teniendo mi hijo es gracias a la ayuda que le dan aquí en comedor todos los días. Creo que ya ve llegar el carro de la comida y va corriendo a su casa. O sea que es fenomenal. Y bueno, teniendo en cuenta, o sea, algo básico por así decirlo, son unos 400 euros al mes. Sí. Yo, por ejemplo, a mi hijo la piscina le da la vida, pues mi hijo va un día a la semana a la piscina también. Claro. Pero todavía no tiene cosas más específicas como lo que digo, la alimentación, que son cosas que ya, pues con el tiempo, pues ya No, se bueno, irán pero que es una viendo. suerte porque en general, o sea, mi experiencia en comedor es infernal. O sea, es decir, no hay lugar más agresivo que un Total. comedor. O sea, yo os lo digo porque el trabajo lo veo, o sea, en el comedor, el que ha estado bien todo el día en el comedor se pone en plan karateca y es que es normal. Es que es normal. Pero es que mi hijo llega al baile de una boda y se pone a correr Claro. y a botar y quiere que le coja y es que cada uno lo Es ve. diferente. No le gusta la Claro, música, es no una le gusta el historia. ruido, es que O la fiesta. No. que a lo mejor luego acaba agotado, sí, pero que se lo goza en ese momento también. Porque el lema de la campaña de Autismo España este año es somos infinitos. Entonces, o sea, a mí me gustaría un poco que nos contarais también cómo son vuestros hijos, porque, o sea, siempre como, le falta conductas, ¿qué? Pero, ¿cómo son? O sea, ¿cómo es la persona que es tu hijo? ¿Cómo es esa persona? Claro, es que O sea, me gustaría que me hablarais de la persona, no de las etiquetas y los diagnósticos. claro. Pues yo a mi hijo le veo muy alegre, le veo un chico muy cariñoso, le veo entrañable, le veo inocente, porque es que... Y no sé qué me voy a emocionar. Te cae guay. Te queda guay tu hijo, te parece Sí. guay. Sí. ¿Y tú cómo ves a tu hijo, María? Pues Miguel es muy sociable, que eso dentro de lo que se supone que es el autismo no debería ser. Tiene muchas ganas de conectar con los demás, Sí. a pesar... Es que yo no conozco a un autista que no voy a conectar. Total, eso es verdad. O sea, fíjate, Total. yo creo que ahí es una equivocación Cada uno pensar a en su que... forma, pero... Absoluta. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, decíamos de nosotros, nosotros somos autistas, cuando nos quedas como al lado. Sí. Y entonces Para. empecé a trabajar con autismo, o sea, no sé si conocéis a Aleph. Sí, ¿Os suena? sí. Pues haciendo los socios de Aleph. Sí. Y entonces dije, qué equivocada estaba. Total. O sea, de verdad que qué difícil es ver la persona, más allá del diagnóstico, y la necesidad de vincular, ¿no? Eso es, justo. Pues Miguel es súper sociable, intenta conectar un montón con los demás, es súper curioso, le gusta aprender muchísimas cosas, los nombres de los animales, de lo que está viendo, de tal. Y luego súper cariñoso, le gusta muchísimo estar súper cerquita, Sí, sí. dar besos, abrazos, o sea, demostrar el cariño. Sí. Eso es. Es que, claro, uno de los mitos también es que no le gusta que les toquen. Claro, a ver. Habla de todo. Claro. Hombre, pero que yo pienso que esto es como todo, que hay gente que no tiene diagnóstico de autismo que no le gusta que Y no le Claro, y no Es sé decir, por qué le resulta, o sea, sí, de o sea, verdad. sí, no sé, Claro. pero yo sí que mi experiencia es que agrada porque contiene. Claro. O sea, porque es verdad que cuando uno está como muy con... Que te aprieten. Claro, No, a todo en general casi. Claro, te baja mucho, te sí, tranquiliza. que te contengan un poquito, ¿no? Sí, El abrazo, ¿no? Sí. ¿Y te cae guay, Miguel? Me cae guay, es súper bueno, es lo más, me cae súper bien.
Yo creo que es importante entender, ¿no?, la necesidad vincular que tenemos todas las Total, personas. sí. ¿no? Y que son solo niños. Y todos los niños. Son ¿no? niños, que son... Y que a lo mejor cuando tú vas a un parque de bolas, tú esperas que todos corran a las bolas y a lo mejor tu niño se tira toda la hora jugando con el hilito del parque de bolas. Sí. Y eso no quiere decir que no disfrute Claro. o que no esté con los compañeros, es No. quiere decir que Para él es una Disfruta experiencia así. claro, disfruta así. Y para él es una experiencia total y absoluta. Luego salen de allí y estaba feliz. Y no, hasta y todo que eso, y que a lo mejor hay otro compañero curioso que también quiere ver cómo se construye el parque de bolas. Y que luego Claro. también ellos disfrutan igual que También. Que los demás. con sus claro. bolas y su tobogán. Una pregunta. Hay veces que yo veo que los niños no perciben ninguna diferencia o la asumen como muy supernatural, Sí. pero ¿qué nos pasa a los padres? Que nos hacemos mayores, porque nacemos inocentes. Sí. Y eso lo he comentado yo con una profe de aquí. Bueno, con la profe de mi hijo en concreto. Sí. El día que fui al protagonista y vi cómo quieren a mi hijo, cómo le cuidan, cómo le tratan, le dije, es que qué pena Sí. cómo nacemos y cómo evolucionamos después. Eso es verdad. Total. Porque es que mi hijo se cruza a veces con niños de su clase y es que Se adora. es como enamorado. Sí, sí, o sea, sí, es se que le adora. miran y ponen, ¡viene Martín! Sí. O sea, es que es una cosa, Se quieren es que un le montón. adoran. Ellos ven cosas que nosotros no vemos, eso lo tengo No, claro. desde luego. Entre ellos. Es alucinante. Hay niños de su clase que parecen su mamá. Le abrazan, algunas fotos sale ahí. Que me tienen abrazado, digo, ole ahí. Se me vino la esta. O sea, Aquí, achuchao. y es que es genial. Súper. Y yo lo pienso mucho, digo, jo, es que, Sí. ¿cómo nos avinagramos con el Total. tiempo? O sea, que nos da como miedo a lo mejor, ¿no? Y qué juicio luego también, ¿no? Cuando uno es adulto, ¿no? Muchas veces, a lo mejor, pues lo típico, ¿no? Una crisis y están los niños tranquilamente en el parque y los padres están mirando ahí como, qué mal educado, qué tal, qué imprudentes somos, ¿no? A veces. En vez de mirar, Claro, o a lo mejor hay que preguntar. claro, te echo una mano, o sea, yo creo que luego según vamos creciendo vamos teniendo otro juicio, otra mirada mucho Pero más... que sí que es verdad que en la crianza en general hay mucho juicio. Mucho, Sí. muchísimo, O sea, que muchísimo. sí. Tendemos a eso todos, yo creo, ¿eh? O sea, Yo no tengo una hija con diagnóstico, pero tengo una hija que tiene unas rabietas de aquí a Cuenca. Sí, o sea, y entonces yo tenía una rabieta y entonces pasaba una persona y... ¡Ay, qué niña más malcriada! Sí. Pasaba otro y te miraba como si te fuera a vomitar. Pasaba otro y decía, niña, cálmate que viene un perro y te come. Y yo decía yo, ¿pero por qué dices eso a la niña? ¿por qué no le ayuda nada? ¿Pero por qué le dices que se quiere a comer un Claro. perro? O sea, que es que... Y la niña, ¡guau! Peor. Entonces, es verdad que el juicio externo, o sea, yo creo que a veces es más doloroso que el diagnóstico. Sí, porque yo, a ver, a mí en general dices, bueno, me da igual la gente, pero te da igual la gente hasta un punto. Sí que es verdad que en el fondo sí que nos afecta a todos, ¿no? Y sí que es complicado a lo mejor estar en una situación difícil con tu niño, que lo está pasando mal, que estás agobiada. Más, estás agobiada no por lo externo, a mí la gente en general, o sea, bueno, pues si te molesta que grite, tira millas, Te ¿no? preocupa el niño. Me preocupa el niño que lo está pasando mal y estás oyendo por aquí al que te está mirando, por aquí al que está preguntando, por allí al que tal, o sea, absurdo, ¿no? O sea, Yo también creo que con el tiempo te va... A ver, es que yo creo que el que la cuestión es el conocerse. O sea, que yo creo que, no sé si era el año pasado que el lema de Turismo España fue Conóceme Sí. o algo así. Y a mí me gustó mucho esa idea porque es verdad que hay veces que es conocerse. Sí, es verdad. ¿no? Y también conocer a la familia, porque claro, como parece como, a ver, esto es, no sé, es como ay, qué desgracia, no, es que a mí me fastidia mucho cuando la gente ve el diagnóstico como ay, pobrecitos. Sí. Y hay pobres familias. Cuando tú te pones en ese rol de hay unos que son pobrecitos, inevitablemente te pones por encima. Eso es. Y entonces, o hablas con una condescendencia, Sí. como si fuera gente diferente, ¿no? Sí. Y entonces a mí eso me da un poco como de rabia o preocupación. O me preocupa, por ejemplo, cuando yo me relaciono con madres que tienen un hijo con diagnóstico, no caer en la condescendencia, porque es como que te sale como Sí. muy natural, ¿no? Sí. Y quien dice esto dice cualquier otra enfermedad difícil, Sí, con ¿no? cualquier- Porque te da como la pena. Entonces es verdad que con la pena no vamos a ningún lado. No. Entonces vincularse desde la pena al final genera distinciones que dices... Sí, hay que conocer, ¿no? Más que tener pena, a lo mejor o tal, yo creo que hay que conocerse. Y luego también, que esto viene yo creo desde el principio, educarse. O sea, que sí que es verdad que se debería extender un poco a la sociedad. De ahí creo que es importante la integración y que todo el mundo conozca que hay diferencias en todas las personas, en todos los niños y que se respeten, ¿no? Porque tampoco tienes por qué llevar un cartel de mi hijo es autista, que yo No. muchas veces lo digo porque Sí, me da como rabia. te da tipa. Sí, y hacia él digo, ojo, es que están pensando que es un niño mal educado, mal encarado, que no quiere hacer amigos, que no sé qué, me da pena por él, es como, no, pero es que es autista, pero luego digo, jolín, pues si todos estuviéramos un pelín más concienciados, que sé que es complicado si no lo Sí. tienes, si no lo vives, no lo conoces,
pero un pelín más, ¿no? Y a lo mejor un poco de apertura de mente y sería mucho más fácil. O sea, no juzgues directamente porque esa persona que está haciendo eso, seguro para empezar que lo está pasando mal. Entonces, Sí. y de ahí en adelante, ¿no? No hace falta, pues eso, llevar el cartel puesto o la pena, que es lo que dices tú, sino Sí. un poco más de... Y vosotras como madres que tienen un hijo con autismo, ¿qué tal os cuesta relacionar con otras madres en el sentido de decir, vincularse desde ahí? O sea, ¿cómo lo lleváis? O sea, el no hacer equipillo así entre... Aquí tengo a dos mami blues, pero Total. ¿qué tal se lleva a hacer equipillo con otras madres, no? Es que me he encontrado de todo. O sea, como gente como que no hay problema. Gente con la que creo que a lo mejor las circunstancias de mi hijo, y no me pesa en absoluto, pero creo que han condicionado que ciertas relaciones no hayan evolucionado más, a lo mejor. Y otros casos que no, que se lleva con más naturalidad. O sea, que es como una interacción. Cuando tú percibes como que vamos a tener feeling, vamos allá, ¿no? Sí. O sea, yo en principio voy a todo. Voy a todo. Yo he venido a concursar. Voy a todo con Claro. mi hijo, sí. Yo voy con mi hijo a un restaurante, yo voy con mi hijo a parques, yo voy con mi hijo a todas partes. Me le llevo de viaje, me le llevo a celebraciones familiares. O sea, que y mi hijo lo lleva bien y lo disfruta. Entonces, también eso facilita El que le conozca, qué tal, qué cual. exactamente. Que a lo mejor no son las circunstancias de otras familias, que es que también es como No, todo. no, es dentro diferente. de su condición. Claro. Entonces, bueno. Pero he tenido de todo. Pues hace muchos años de escolarización, porque claro, desde la escuela infantil hasta ahora, que no habéis pasado por familias y por Claro. personas y por parques y por tal. Sí. No, bueno. Pues. También a raíz del diagnóstico de mi hijo me estoy llevando muy buenas amistades, yo creo. Bueno, mira. Que probablemente no hubieran llegado a ese punto si mi hijo no tuviera la condición que tiene. O sea, tener una incondicionalidad Eso o también una... es sí. una parte, bueno, a ver, que me gustaría que no tuviera dificultades, por supuesto, pero que las tenemos y bueno, pues vamos a valorar Sí. todo. Pues una cosa buena, pues mira. Y si tuvierais como que pedir una cosa, ¿qué le pedís al mundo, a la humanidad, al universo? Ahora está muy de moda, proyéctate. No, pero pedid cosas así un poco concretas. ¿Qué cosas os gustaría pedir en el contexto pues, escolar? Porque al final es en el que estamos, ¿no? ¿Qué os gustaría pedir o qué os gustaría que sucediera? Recursos. Los recursos que de verdad son necesarios para que de verdad la integración sea una realidad. Eso. Y para que los profesionales tampoco sufran. Eso es. O sea, es que aquí penamos todos. Sí. O sea, penan los niños porque me imagino que también ellos tendrán sus necesidades. O sea, digo, me imagino, mi hijo es no verbal, pero bueno, o sea, en concreto, mi hijo es feliz, pero bueno, tiene sus ratos de me enfado y me dio un cabezazo y Claro. Sí. por algo será. Claro. Lo que pasa que, claro, hay que descifrarlo. Pero aquí sufrimos todos, o sea, sufren los niños, sufrimos nosotros como padres, los profesionales sufren, porque además son profesiones muy vocacionales, Sí. Súper. las específicas Sí. en concreto, Súper. y yo entiendo que tiene que ser muy frustrante querer dar y no poder dar más de lo que puedes dar. No, claro, porque tienes lo que tienes, son recursos limitados. Es que lo que tienes es lo que tienes. Entonces, claro, se puede hacer todo lo que pueden y más, pero todo tiene un límite. Entonces, yo pido recursos. Total, recursos. Venga, pero pedime algo más, María. Ay, a ver. Pido terapias gratuitas más allá de los 6 Eso. años. Venga, eso me estoy de acuerdo. Porque el diagnóstico no acaba a los 6 años. Eso Hombre, es verdad, claro que total, sí. Total, eso es. Y a partir de los 6 se tiran por un precipicio y se matan. Eso ¿verdad? es, eso es. No, Total. y- A partir de los 6 a pagar. Bueno, yo ya estoy pagando, ¿eh? Yo Hasta pido que caiga. concienciación de la gente y que se quiten el filtro de prejuicio. Es un niño de 3 años, de 4 años, de 8 años, de 12. O sea, es una persona más, acércate y conoce. Y Total, conoce. Directamente, eso es, quitar el filtro del prejuicio. Ala, pues muchas gracias, chicas. Gracias a ti. Muy